Bienvenidos de nuevo a Cantabria de cerca. Ya ven que nos hemos trasladado. A mis espaldas tengo este edificio espectacular, lo que era la casa de Pedro Velarde, uno de los héroes del levantamiento del 2 de mayo de 1808. Hoy en día este es el Museo Etnográfico de Cantabria. Tiene mucha historia en su interior, pero también en su exterior. Para hablarnos de él está hoy con nosotros, Amparo López Ortiz, directora de este museo. Amparo, gracias por recibirnos, primero de todo. Gracias a vosotros y buenos días. Para que la gente le quede claro, explícanos, ¿qué es un museo etnográfico? Bueno, un museo es, como museo y como definición de la palabra, es una institución de carácter permanente, sin ánimo de lucro, que investiga, conserva, documenta, exhibe y difunde las colecciones, en este caso las colecciones de carácter etnográfico. Aquí están representados toda la cultura tradicional y todos los materiales que nos muestran las formas de vida de las gentes que habitaron en Cantabria, sobre todo a partir de los dos últimos siglos, hasta casi los años 50 o así del siglo pasado. Y que explícanos cómo pasó esto de ser una casa nobiliaria a finales del 18, principios del 19, a ser un museo etnográfico, el Museo Etnográfico de Cantabria. Bueno, pues como es la casa natal de Pedro Velarde y estaba en un estado un poco ruinoso, y entonces la entonces Diputación Provincial de Cantabria llega a la conclusión de que hay que comprarla y destinarla a Museo de Velarde. Lo que ocurre es que no había suficientes materiales como para mostrar la vida y los objetos de Pedro Velarde. Son muy poquitos, quedaba muy poquito de Velarde. Entonces lo que se hace es destinar unas estancias única y exclusivamente a Velarde, y lo otro, lo que se hace en un principio, es como una reconstrucción de una casa montañesa. Posteriormente, ya a partir de los años 90, lo que se le da es un enfoque más etnográfico y bueno, se hace un discurso expositivo en relación con esas formas de vida que se quieren contar. Lo primero que llama la atención, entramos por la puerta y estos jardines, estos amplios jardines con diferentes elementos. ¿Qué se va a encontrar la gente en este primer vistazo a la casa? Bueno, hay que decir que los jardines junto con la casa están declarados bien de interés cultural, con la categoría de conjunto histórico. Y lo que se muestran aquí pues es un humilladero, es un hórreo traído de la zona de Pido, alguna socarreña como ejemplo de cómo en el campo, en el medio rural, se guardaban los aperos, y bueno, pues alguna otra cosita, esculturas, bustos de Pedro Velarde. Bueno, pues un jardín que la verdad es que a nosotros nos viene muy bien para, sobre todo si hacemos actividades con niños, talleres y tal, al aire libre, pues es una maravilla. Y de vez en cuando pues hacemos así recorridos con público ya de todas las edades, pues para contar un poco los árboles, la relación que tiene la madera con los objetos que después se van a realizar, y bueno, pues la verdad es que es un jardín magnífico, porque ya solamente entras por la puerta y ya es un espacio que te invita, como tienen que invitar todos los museos, pues a la reflexión, ¿no? A tener una conciencia crítica con lo que ve. Bueno, la verdad es que es una sorpresa, la gente se lleva una sorpresa cuando descubre el Museo Etnográfico de Cantabria. Sí, llama mucho la atención el cambio de ambiente, porque la verdad que estamos cerca de la carretera en realidad, pero es entrar por la puerta y es un ambiente totalmente distinto. Sí, es muy acogedor, ya predispone a favor. Y luego tenemos esta casa. A veces cuando pensamos en casas nobles pensamos en otro estilo. Esta no parece en realidad una casa noble, parece algo muy distinto. Bueno, a ver, cuando hablamos de casas nobiliarias estamos acostumbrados también a ver tipo palacetes, pero bueno, esta es una casona montañesa que está muy reconstruida. De hecho, si vemos fotografías antiguas de cómo estaba anteriormente, había adosado también otra casa, no tenía esos vanos ni tampoco el entramado de madera. Bueno, se hizo una especie como de reconstrucción pues al estilo de lo que es una casona de estas características, pero sí que fue bastante modificada, y de hecho la portalada que vemos ahí estaba justo donde están las escaleras, por aquí pasaba la carretera.
fue un espacio que se ganó. Amparo, si te parece, nosotros vamos a ir adentro, vamos a hacer esa visita por la casa con uno de vuestros guías, un guía muy experto desde luego, que nos explique qué se va a encontrar el público que venga a visitar el Museo Etnográfico. Pues sí, él os va a hacer una explicación y además probablemente de las últimas que haga, porque ya se nos jubila, es como una pieza histórica más del museo, es un elemento más, y ha estado 42 años trabajando en el Museo Etnográfico. Empezó con el primer director del museo, que fue don Joaquín González Echegaray, y os lo va a contar fenomenal. Perfecto, pues vamos a ello. Pues ya estamos dentro de este Museo Etnográfico de Cantabria y precisamente con este guía experto, uno de los que mejor conoce el museo por dentro, Aurelio Obregón Ruiz. Aurelio, cuéntanos, ¿cómo se articula el museo? Bueno, ¿cómo se articula? ¿Te refieres a...? ¿Cómo está distribuido? Bueno, el museo lo que pretende, un poquitín, es a través de todos los objetos que tenemos, ver un poco la forma de vida a través de ellos en una época determinada, que sería entre siglo XIX, siglo XX. Entonces, lo tenemos un poquitín en dos fases distintas. Ver cómo se viviría en esa época dentro de una casa y actividad que tendrían dentro de la casa, y también lo tenemos viendo cómo se viviría fuera de la casa, o sea, las actividades que tendrían, en este caso serían agrícolas, fuera de la casa. Podíamos hacer esa división. Después, en sí ya el museo, pues hay salas de oficios, de época, la cocina, que es donde nos encontramos ahora, que es una de las zonas más importantes de entonces, que es donde realmente se solía hacer la vida dentro de la casa. Tenemos también, pues eso, otra sala dedicada a elaboración y transformación de alimentos. Todo eso lo podemos englobar un poco de actividad dentro de la casa. Y arriba pues tenemos una sala dedicada a aperos de labranza, a medios de transporte, que son actividades ya fuera de la casa. Y bueno, también hay una combinación de muebles populares, como encontraremos aquí, sobre todo en la zona de abajo. Y arriba ya tocamos un poco otro estatus en cuestión de acorde a la vivienda, que pues esta vivienda es una casona de gente pudiente, y vemos muebles arriba acorde al estilo de la casona. Para empezar con esta sala, precisamente la de la cocina en la que estamos, me comentabas, este era el centro de la vida, el centro de la casa. Era el centro de la casa. Tengamos en cuenta que de la época que estamos hablando nosotros, en el siglo XIX, son épocas en que todavía no había electricidad. Entonces, las casas, y el cristal en la ventana era un artículo de lujo en esas épocas. Y sobre todo hablamos en un entorno rural de Cantabria, nos movemos en la explicación. Eso quiere decir que la casa era mucho más fría y la gente pues buscaba el calor, lógicamente, de la casa, que se encontraba fundamentalmente en el hogar, en la cocina. Luego, toda actividad que se generaba en una casa pues estaba en la cocina habitualmente. O sea, esta lumbre que no tiene nada que ver con las chimeneas que conocemos actualmente, por lo menos por el tamaño. No, porque esta lumbre que vemos tiene un fogón, una elevación sobre el suelo, y se hacía la vida, también se ponían, aparte de utensilios de cocina sobre el fogón, también hasta la gente a veces se subía en el propio fogón, y no, obviamente las cocinas también varían un poco dependiendo la época. Aquí las más antiguas que hemos tenido en Cantabria era la pusiega, que se llamaba, que no tenían fogón, estaban hechas ni tan siquiera tiro hacia arriba. Es un poco la evolución de la cocina. La que tenemos aquí es una cocina con fogón, y ese fogón se aprovecha para poner utensilios que lógicamente después van desapareciendo. Aquí se cocinaba, se reunía la gente, se comía, pero también se trabajaba. También se hacía de todo. En un principio el hogar, la cocina, obviamente es donde se cocinaba y se comía. Pero hay que tener en cuenta que también había tertulias en la época, y transmisiones, y la gente no cambiaba de salas. Estaban en la zona más cómoda, más caliente, pues era la cocina. Pues ahí también tenían sus tertulias.
Inclusive hasta alguna siesta que otra en esos escaños, en esos bancos que vemos ahí, se ponían jergones y se echaban. Y después esta actividad que se hacía sobre todo en épocas de invierno, la actividad en invierno se centraba mucho dentro de la casa, porque ya no era una actividad tan agrícola como es en el exterior. Y entonces pues las mujeres, en este caso a hilar, a hacer la gila, los hombres a su trabajo de la madera, es decir, siempre se buscaba lo que es la cocina, porque era la zona de más confort, obviamente. Estamos viendo muchos utensilios también de la época. ¿Se hacían en casa? ¿Se adquirían en los mercados? ¿De dónde salían? Bueno, habitualmente, si nos fijamos y observamos, el material principal de casi todo es la madera. Es lo que más abunda, lógicamente, y es lo que mejor se trabaja, aunque no seas, digamos, un carpintero experto, ¿no? Siempre había las familias humanitas que se encargaban de hacer casi todos los útiles de madera. Después, lógicamente, hay otros materiales que ya eso te requiere de comprar, por lo que sea de latón, de cobre, eso ya el hojalatero, un oficio de la época, eso ya normalmente se adquiere, pero lo que es el útiles de madera habitualmente lo hacía el propio campesino. ¿Cómo era la economía de la época? ¿Exclusivamente agrícola? Estamos hablando de épocas de economías de subsistencia, ¿eh? Y la gente, sobre todo, lo que tenía alrededor de su vivienda era, pues, es un entorno de subsistencia con lo necesario para sobrevivir y subsistir. Y el enfoque principal era eso, la subsistencia de la propia familia, y después, pues, obviamente, tenían algo que les podía generar dinero, alguna clase de trabajo, o también tenían, pues, una serie de productos que igual en excedencia también lo vendían o intercambiaban. Pues, por ejemplo, si cultivaban un poco más de lo necesario, pues bajaban a esos mercados a vender, a intercambiar. Colmenas, los dujos, que también, sobre todo la cera, la vendían. Es decir, tenían unos ingresos un poco extras, pero lo que es, digamos, lo habitual y lo normal son economías de subsistencia. Prioritario, la familia. Pero también tenemos los oficios aquí en este museo etnográfico, los oficios más característicos que había en esa época. Sí, en esa época había oficios y trabajos. ¿Y qué diferencia hay? Pues vamos a ver, trabajar es que yo puedo ayudar a alguien a hacer un invernal. Te ayudo requiere de un trabajo, no de una especialización, sino yo me dedico a ayudar. Esos son trabajos de ayuda. Y después hay oficios específicos y concretos que requieren de una tecnología, de unos conocimientos. Por ejemplo, tenemos oficios varios, el albarquero es un oficio concreto específico, que muchas familias, insisto, ese manitas que tenían en casa, también podía hacer albarcas, ¿eh? El cestero, el garrotero, el cobanero, el molinero, pues en fin, había oficios que sobre todo y habitualmente eran oficios temporales. Temporales. Es decir, no se vivía durante todo el año, por ejemplo, de hacer albarcas o de hacer cestos. Eso no era así. Sí que había oficios que eran ya digamos, de profesionales de casi 24 horas al día, como puede ser el molinero o el herrero. Ahí ya necesariamente el herrero convenía en los pueblos que no se fuera ni del pueblo el herrero, porque en un momento determinado se le echaba mano, se le necesitaba. Entonces esos son oficios dedicados específicamente y concretamente a ese trabajo. No tenían otros trabajos, pero los oficios normalmente eran oficios temporales. ¿Y cuáles son las piezas más destacadas de estos oficios que vamos a poder encontrar aquí en el Museo Etnográfico? Bueno, las piezas más destacadas de estos oficios, no sé en concreto a qué te refieres. Pues, las más llamativas, las que más llaman la atención a la gente que viene a hacer esa visita. Ya dentro de los oficios, las más llamativas, pues sería un oficio que no hemos nombrado, el ebanista. El ebanista eleva a arte el trabajo de la madera, que ya tiene sus tallas, sus policromías, y aquí veremos unos vargueños hechos por ebanistas muy bonitos, que a la gente obviamente le sorprende por lo bonito y grandioso de la pieza. Pero el resto, pues unas albarcas, pues en fin, lo que le sorprenda a la gente, más que en sí
La propia albarca es cómo podían andar con las albarcas, por ejemplo, en fin, piezas así importantes aquí en el museo, aparte de los vargueños, pues importantes y curiosas que llaman la atención, pues a los niños. El váter, la baza, por ejemplo, de Velarde, no es que sea una pieza así de una importancia, porque también tenemos que decir que no es lo importante lo material, sino aquí a nosotros lo que nos damos más importancia es a lo que transmite la pieza, en el aspecto, pues eso, cultural. No valoramos tanto lo material, pero si nos vamos a lo material, pues el mueble que más, digamos, importante es, dentro de ellos, serían los vargueños, los vargueños. Porque, bueno, aquí sí que hay que decir la importancia que tienen los guías en los museos, no solamente lo que está expuesto, sino que te van explicando lo que tú estás viendo con tus ojos y un conocimiento al que muchas veces el público no llega. Bueno, los guías, obviamente, después de 40 y tantos años, como no voy a defender a los guías, pero los guías es muy necesario porque lo que te hacen es poner en contexto una pieza, te meten en una época. Por ejemplo, este museo es como una especie de máquina del tiempo. Este museo, aquí ha venido gente que se ha emocionado, gente mayor, que de repente ha viajado en el tiempo y se acordó de su abuelo, de su abuela, de cuando eran niños. Y esto ya no solo es que te lo transmite la pieza, sino el propio guía, que te mete esa pieza en época. Y tú puedes estar viendo pues, una mesa, la perezosa, puedes estar viendo su tipología, pero de ahí no pasas. Te la meten en un entorno, en una época, y entonces te hacen vivir, los guías te hacen vivir como una especie de película, a través de, pues eso, de lo que tenemos. Bueno, Aurelio, después de este inciso vamos a seguir haciendo el recorrido por el Museo Etnográfico, una sala que no hemos mencionado y una pequeña zona dedicada al folclore de Cantabria. Podemos ver esos trajes típicos, esos trajes regionales. Bueno, aquí trajes regionales en sí no tenemos mucho. Sí que tenemos una zona dedicada al folclore, con algunos instrumentos de entonces. Tenemos, bueno, lo del folclore también y de los instrumentos que veremos son un poco variados porque en Cantabria depende un poco las zonas. Tengamos en cuenta que hablamos de épocas de mucho aislamiento entre los valles y en unas zonas como por ejemplo Campo, poblaciones se podía tocar más el rabel, en otras zonas se podía tocar la gaita más, en otras zonas el pito, el tambor. Dentro de lo pequeño que es Cantabria hay una gran variedad dentro de eso. Y los trajes sucede lo mismo, los trajes pues un poco también dependiendo de las zonas. No era la misma tela del traje de las zonas altas de la Cantabria que de la zona costera, ni los colores, pues eso lo tenemos también, sí, lo tenemos en el museo. Y como no podía faltar, las piezas que hay en ese dormitorio de Pedro Velarde, nos lo has mencionado, lo que le llama a la gente el baño, lo que viene siendo el orinal, entiendo. Bueno, yo soy de muchos años ya y ya en mi casa el orinal lo llamábamos el perico y lo que es en sí la taza, que llaman hoy en día, sobre todo a la gente que viene de afuera, que te das cuenta un poco del vocabulario propio que a veces tenemos de uso cotidiano y no nos damos cuenta que fuera de aquí hay palabras que no son habituales. La baza, el váter, la baza, sí, eso es una pieza curiosa, que se mantiene de la época de Velarde. En la habitación de Velarde hay que decir que sobre todo este museo es el Museo Etnográfico de Cantabria, porque a veces la gente viene mucho y más, gente de la zona, lo conoce popularmente como Museo Velarde. Museo Velarde no existe, es la casa natal de Velarde, casona típica cántabra, aprovechando pues eso, que es una casona típica, tiene el plus del nacimiento de Velarde, del héroe, pues se ha hecho en ella lo que es el Museo de Etnografía. Y aquí, como he dicho, en Putin lo que se transmite es un poco a través de los objetos la época. Hablamos de una época en concreto en que se usaban estos objetos. Pero sí que es cierto que es la casa natal de Pedro Velarde, héroe de la Guerra de la Independencia, y sobre él conservamos su habitación, que lo primero que llama la atención al entrar es la forma de que es la habitación, que son habitaciones dentro de la habitación, pequeñas habitaciones, que son las alcobas, que se llamaban. Bueno, es una forma hoy en día que no conocemos nosotros en las casas, que se ha perdido, pues eso es lo primero que le llama a la gente la atención. Y después los muebles que tenemos ahí relacionados con él y con la familia. La cama, donde nació en el año 1779,
Tenemos un vargueño también con una carta escrita por él, tenemos una réplica del uniforme, una réplica exacta, no es el... Y sobre todo ahí hay un asiento, que se llamaban asientos fraileros, perteneciente al tatarabuelo de Velarde. Eso es un asiento que se conserva de la época y que le tenía el tatarabuelo de Velarde en una iglesia de un pueblo de Burgos, en Oña. Esos asientos fraileros eran nominales, solo pertenecían a una persona y es donde él se sentaba. Y se conserva, que es del 1600 y pico. Es, digamos, un poquitín la pieza más antigua que podemos tener en el museo. Y una última sala, que nos dirigimos hasta el mobiliario y la imaginería. Eso es, eso. Ahí ya tenemos la que es la salona, que llamamos en las casonas, ¿eh? En la salona lo tenemos dedicado pues a un mueble, como creo que he comentado al principio, que no es popular como el que observamos aquí en la cocina. El mueble que hay aquí en la cocina está hecho casi por el propio campesino, que buscaba pues no lo estético, sino lo práctico, lo funcional, y arriba veremos un mueble muy bonito, muy estético, hechos por auténticos profesionales, carpinteros y ebanistas. De ahí sobre todo unas colecciones de juchas, de arcones, de la escuela de Casar de Periedo, que son una escuela muy característica, muy importante aquí de Cantabria, de trabajo de madera, que hacía ese estilo de arcones, de juchas. Aurelio, para la gente que quiera venir a visitar este museo etnográfico, ¿cuánto puede durar una visita guiada, ese recorrido que les hacéis vosotros? Pues una visita guiada viene a durar sobre unos 40, 50 minutos, depende un poquitín la visita. Si son colegios o grupos numerosos, nos adaptamos mucho a lo que es las edades de la gente, a lo que es la explicación, y después lo que es en sí la duración, pues depende a veces hasta del propio visitante, de lo que se relacione un poco o le interese la visita. La visita como media viene a durar unos 50 minutos, 40, 50 minutos, pero ya digo que a veces puede ser más, dependiendo un poco, es que eso es muy relativo, pero bueno, sí es a 40, 50 minutos, una cosa así. Es una visita, vienen colegios, vienen diferentes centros educativos, pero también puede venir el público en general, todo aquel que quiera. Sí. Aquí es una visita libre y siempre guiada. Este museo es una característica que tiene desde que existe el museo, que aquí te puede venir una persona sola y te pueden venir un grupo de 20 y vas al guía a explicar a una persona lo mismo que explicas a 20, es decir, que no hacemos diferencias, siempre son guiadas, las visitas siempre son guiadas. Y vosotros ese feedback que tenéis con el público, yo no sé si se sorprende de los fondos que tiene este museo etnográfico, si tiene una idea antes de entrar aquí de lo que se puede encontrar. Bueno, este es algo que jugamos con ventaja nosotros en este museo, sí. Sí, porque, a mí me pasa y creo que a mucha gente que le pasa cuando idealizas una cosa, lo que fuera, llega el momento de conocer ese país, esa cosa, esa persona, lo que sea, y la idealización te ha hecho tirar muy por encima, ¿no? La gente que viene a este museo, un porcentaje altísimo, no tiene un pensamiento previo de él. No es como si voy al Prado y ya pienso yo lo que me voy a encontrar en el Prado. Y entonces, al no tener ese pensamiento propio de decir qué es lo que me voy a encontrar, lo que se encuentra le sorprende. Por eso digo que jugamos con esa ventaja, porque siempre sorprende gratamente a la gente. Es un museo y no es porque, ya digo, he estado yo aquí tanto tiempo, sino es que es un museo que a un porcentaje altísimo del visitante le sale encantado, porque es algo muy cercano a la propia gente. Esa propia gente que hoy en día todavía estamos en este planeta, muchas de estas cosas lo han oído, lo han visto a sus abuelos, ha sido transmitido casi de una forma muy directa, porque es algo que hablamos, entre comillas, reciente, lo que estamos hablando aquí del 19, 20, hablamos también de la industrialización, de la importancia de la industria lechera en Cantabria, de cómo cambia esa forma de vida, y esa forma de vida hay gente que todavía, no te digo la del siglo XIX de una vida de subsistencia, pero la del siglo XX, que también se explica un poco aquí con la ganadería de leche, hay mucha gente que lo ha vivido o lo ha visto, entonces es algo que es muy cercano
Es decir, que no hay que ser un entendido del cubismo para ver y lo que es y entender lo que hay. Te lo iba a preguntar, pero yo creo que con lo que me estás contando no hay mejor motivo para venir a visitar el Museo Etnográfico de Cantabria. Yo lo recomiendo, pero lo recomiendo muchísimo porque, insisto, sorprende a la gente el contenido del museo. El contenido del museo, aquí no es un museo de que se vaya a ver piezas en vitrinas, ni que se vayan a ver cuadros colgados que tienes que entender, sin desmerecer obviamente a ningún otro museo. Aquí es un museo que vas a ver cosas entendibles y encima te van a explicar y te lo van a meter en una época y en un contexto y te van a hacer vivir prácticamente una película. Aurelio, con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos recibido hoy en el Museo Etnográfico. A vosotros. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Desde luego les recomendamos la visita a este Museo Etnográfico de Cantabria. De verdad que merece la pena. Cantabria de cerca vuelve la próxima semana, como siempre a las 10 de la noche, aquí en Popular Televisión.